Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, hoy es martes de contingencia y con el panel hablamos de Luma, los dilemas de los estadistas no PNP y revisamos los resultados de las elecciones de Perú. También les discuto los argumentos del gobierno de Joe Biden para continuar discriminando contra los puertorriqueños. Hablamos de la declaración de culpabilidad de Julia Keller y, si me da tiempo, de unas medidas que se derrotaron hoy en la Cámara de Representantes. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 8 de junio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay?, en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gobierno de Biden presenta su argumento ante el Tribunal Supremo para justificar el discrimen contra Puerto Rico. En la Cámara derrotan proyecto impulsado por fuerzas fundamentalistas. Hay varios proyectos más en agenda para esta semana. Culpable, así se declara Julia Keller en caso por corrupción. Y en el martes de contingencia seguimos con Luma. Hablamos de los dilemas de los estadistas no PNPs y revisamos los resultados de las elecciones en el Perú junto a Warionex, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Y bueno, comencemos. Ayer yo discutí un poco este tema con Jorge Dávila y con Sonia Valentín, y era, bueno, la decisión que ayer había anunciado la Casa Blanca de que el Departamento de Justicia Federal defenderá la constitucionalidad de la ley que permite que se discrimine contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico en cuanto a programas federales en general y específicamente en cuanto al programa del Seguro Social Complementario. Ayer pues solamente hablamos de las connotaciones políticas porque no teníamos el escrito que se presentó tarde en la noche. Luego de nuestro programa oficialmente se presentó el escrito, el Departamento de Justicia vía el Procurador General, la Procuradora General en este caso, pidiéndole al Tribunal Supremo que revoque la decisión del juez Torruella, que en paz descanse, que determinó que no se podía discriminar contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico en cuanto a este tema del Seguro Social Complementario. Y, ¿verdad?, el argumento, obviamente un argumento excelentemente escrito con una redacción y una estrategia digna de abogados y abogadas que litigan en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No hay mucho que añadir en cuanto a eso. Pero lo que quiero un poco es explicar por dónde más o menos es que se va el argumento y cómo es que el gobierno de Biden justifica el discrimen. Porque al final del día, este caso tiene que ver sobre el discrimen contra los ciudadanos y ciudadanas americanas que residen en Puerto Rico sobre algunos programas federales. Y es que, quizás esto suena extraño, uno pensaría que el discrimen siempre es ilegal y que nuestro ordenamiento y nuestro sistema de justicia no permite el discrimen en ninguna faceta. Pero eso no es cierto. La realidad es que el discrimen se permite en nuestro sistema todos los días. Y en este caso,
el gobierno de los Estados Unidos está claro, sí, que está discriminando contra Puerto Rico y que los ciudadanos y ciudadanas americanas que residen en Puerto Rico no tienen acceso igual a estos programas federales como lo tendrían los ciudadanos y las ciudadanas americanas que residen en cualquiera de los 50 estados. Pero lo que le está pidiendo el Departamento de Justicia al tribunal es que decida que ese discrimen contra los ciudadanos y ciudadanas americanas que residen en Puerto Rico, ese discrimen es permitido bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y de hecho le doy algunos ejemplos del discrimen que se permite en nuestro sistema y que es completamente constitucional. Por ejemplo, en Puerto Rico y en todos los estados de los Estados Unidos existen colegios privados que son o para varones o para mujeres. Si hubiera una escuela pública o una universidad pública solamente para hombres o mujeres, probablemente sería completa y totalmente inconstitucional. Pero es completa y totalmente legal y constitucional que existan organizaciones privadas educativas que decidan, nosotros somos un colegio de varones. De hecho, yo me gradué de un colegio de varones. Y eso es completo y totalmente legal. Y allá hay discrimen. El colegio que yo estudié es un gran colegio. Estoy seguro que sería un gran colegio para mujeres también. Pero no hay nadie que pueda llevar una demanda contra ese colegio que obligue a ese colegio a admitir mujeres. Porque el discrimen en esa faceta de la vida privada se permite. Por ejemplo, un discrimen que es completamente legal, es mi opinión, ¿verdad? Veremos, esto se va a ver en los tribunales próximamente, pero si un patrono le dijera a sus empleados que no pueden regresar a trabajar si no se vacunan para el COVID, yo creo que eso es completamente legal. Completa y totalmente legal. Obviamente habría que ir al tribunal, pero parto de la premisa y lo que quiero, ¿verdad? Para analizar el escrito del gobierno es que entiendan que sí, que el discrimen por raza, por orientación sexual, por nacionalidad, por religión, probablemente no se puede hacer en el ámbito privado en algunas instancias. Nuestro sistema sí permite el discrimen en el significado más amplio de su palabra, y lo que le está pidiendo el gobierno de Joe Biden al Tribunal Supremo es que admita, que declare que el discrimen contra Puerto Rico en este asunto, y vamos, no es contra Puerto Rico, es contra los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico, es constitucional. Claro, ¿qué pasa? Ese discrimen, que quizás tienes más capacidad de discriminar en el ámbito privado, cuando es el gobierno el que discrimina, ahí es que se activan la protección de las leyes, lo que los abogados llaman la igual protección de las leyes, y hay distintos niveles, distintas etapas en que el gobierno puede o no puede discriminar. Para empezar, y este es el principio, se presume que toda ley que es aprobada por el Congreso y firmada por el presidente, al igual que en Puerto Rico, toda ley que es aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador, es constitucional, ¿no? Se presume que el Congreso actúa bajo fines legítimos, fines constitucionales, y promulga una ley para adelantar algún tipo de política pública, etcétera, etcétera. Y se presume que toda ley es constitucional, incluso las leyes que discriminan. Les doy un ejemplo de una ley que discrimina, que el gobierno discrimina y que es completa y totalmente legal. Y es la ley del servicio militar obligatorio. Esto ha sido un tema en Puerto Rico histórico. Usted sabe que si usted quiere recibir fondos de becas Pell y préstamos estudiantiles del gobierno de los Estados Unidos para estudiar en la universidad, usted, los varones, entiendo que las mujeres no, pero los varones se tienen que inscribir en lo que llaman en inglés el draft, en el servicio militar obligatorio. Y es un requisito y es completamente legal que el gobierno de los Estados Unidos diga: si usted no se apunta en el servicio militar obligatorio, yo no le tengo que dar préstamos estudiantiles. Eso es dinero público, es dinero del gobierno federal. Pero eso es un discrimen que es completo y totalmente legal. Así que, dejando claro que a veces, bajo ciertas circunstancias, es completamente legal que el gobierno discrimine contra un grupo de ciudadanos o ciudadanas, ¿cuáles son los tipos de discrímenes y cómo los tribunales se enfrentan cuando reciben un caso que hay uno de estos discrímenes? Bueno, la categoría más fuerte y la categoría donde probablemente una ley que discrimina es inconstitucional es cuando se habla de una categoría protegida. Todos estos son términos legales que yo, más allá de mis 3 años de derecho, ¿verdad?, que me gradué y pasé la reválida, he trabajado un poquito de abogado. Yo no soy ni un experto, ni lo que quiero es darle un poquito de base para entonces entrar al argumento del gobierno de Estados Unidos en cuanto a este caso.
Pero cuando se discrimina contra una categoría protegida, ¿qué es una categoría protegida? Pues la raza, el género, el color de piel, la religión, el estado de una mujer embarazada, por ejemplo, el estado de una persona que sea veterano o veterana del ejército. Cuando el discrimen va contra una de esas categorías particulares, lo que el Tribunal Supremo ha establecido es que un tribunal tiene que mirar esa ley que se presume constitucional porque se aprobó por el Congreso y se firmó por el presidente, la tiene que mirar con un escrutinio estricto, esa es la palabra que se usa, y ese escrutinio estricto tiene que demostrar que hay una relación directa, exacta, principal entre esa ley y ese discrimen con el objetivo que está buscando esa ley. Bajo ese escrutinio estricto se ha declarado inconstitucional leyes como, por ejemplo, el caso famoso del Loving versus Virginia, que es un caso de la década de los 60. Hay una película que se llama Loving versus Virginia, si no me equivoco, que es un caso que declaró inconstitucional una ley del estado de Virginia que no permitía a personas de razas diferentes, en este caso era un hombre blanco y una mujer negra, a casarse. Usando el estándar de escrutinio estricto, el Tribunal Supremo determinó que esa ley era inconstitucional porque era un discrimen que no podía llevar a cabo el gobierno de los Estados Unidos. Hay un nivel intermedio, y se llama así, escrutinio intermedio, que lo que dice es que un tribunal que se enfrente a un caso con una ley que discrimina tiene que encontrar que la ley promueve un interés importante del gobierno y que ese interés está sustancialmente relacionado a la ley que se aprobó. Es el estándar más extraño de todos y también es el estándar más problemático de todos. Fue bajo este estándar que el juez Torruellas decidió que la ley que discrimina contra los ciudadanos y ciudadanas americanas que residen en Puerto Rico es inconstitucional. Y está el tercer nivel de escrutinio, que es el nivel que más favorece al gobierno, que es el nivel que le da al gobierno el permiso para discriminar en ciertas circunstancias, que es lo que los abogados han llamado el escrutinio racional. El escrutinio racional, un tribunal que analice una ley que discrimina bajo el estándar de escrutinio racional, lo único que tiene que encontrar es que hay una razón legítima del Congreso para discriminar y se adelante un fin de política pública con ese discrimen. El caso del draft, el caso del servicio militar obligatorio, es un caso donde un análisis racional establece la política pública del Congreso, es que el ejército de los Estados Unidos tenga acceso a la población completa de jóvenes, varones con edad de ir a la guerra en caso de una guerra y que haya que llamarse un servicio militar obligatorio. Y yo no voy a poner a todo el mundo obligatoriamente en ese sistema, pero si quieren coger becas Pell, tienen que estar en el sistema. Y ahí, ¿verdad? Uno puede racionalmente entender, ok, no se está discriminando contra todos los hombres de edad militar que no quieren ser parte del ejército, pero se te está diciendo, si tú quieres tener el préstamo o quieres tener la beca Pell, tienes que unirte a este servicio militar. Lo que quiere pedirle, lo que le está pidiendo el gobierno de Joe Biden al Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que el discrimen contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, en el caso del Seguro Social Complementario y de otros beneficios más que no están aquí, pero que obviamente hay distintos casos en distintas áreas del tribunal sobre este tema, que es un discrimen permitido y que un análisis racional le llevaría al tribunal a concluir que el Congreso tiene una base racional para adelantar política pública al discriminar contra los ciudadanos y ciudadanas americanas que residen en Puerto Rico. Le hice toda esta introducción simplemente para que ustedes entiendan que el gobierno no está diciendo que no discrimina contra Puerto Rico. El gobierno federal dice, yo sí discrimino contra Puerto Rico porque así lo puso el Congreso, pero ese discrimen se permite. ¿Y bajo qué argumentos, qué adelanta el gobierno de Joe Biden para decir por qué este escrutinio debe ser racional y no estricto o no intermedio? Y es básicamente 4 factores. Número 1, para mí el factor más persuasivo, y de hecho esto siempre pasa cuando uno lee estos escritos apelativos, usualmente uno simpatiza con el escrito porque está bien hecho, ¿no? Y los abogados y las abogadas que lo trabajan se dedican a esto, le meten horas y horas y horas y lo revisan, y lo miran y lo miran. Y cuando uno lee siempre el argumento de la parte peticionaria, pues uno empieza, wow, esto tiene todo el sentido. Cuando leamos el argumento de Baello y de las otras partes, pues probablemente sentiremos lo mismo. Pero para mí este es el argumento más persuasivo, que Puerto Rico no paga impuestos federales.
lo cual no es del todo cierto. Y el argumento, y el escrito lo dice. Puerto Rico paga algunos impuestos federales, lo dice. Pero deja claro que Puerto Rico no paga impuestos federales como pagan los demás estados. Y hace una larga lista de los impuestos que no pagamos y habla, pues, obviamente del IRS, del Income Tax. Habla de las tarifas, habla de los arbitrios al ron, habla de los impuestos hereditarios, el estate tax y otra serie de argumentos. Y dice, tribunal, si los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no pagan los impuestos como los ciudadanos americanos que residen en otros estados, pues hay una base racional para que el Congreso discrimine a la hora de programas federales que se pagan con impuestos de los ciudadanos. No es un mal argumento, hay que decirlo, no es un mal argumento y de hecho, gran parte de la jurisprudencia moderna sobre Puerto Rico en el Tribunal Supremo se basa en eso y la autonomía fiscal del territorio de Puerto Rico, que se le dice que es de Lela, pero lo cierto es que viene antes de Lela. La autonomía fiscal del territorio de Puerto Rico en parte se basa en eso, en que no pagamos impuestos federales. Así que para mí ese es el argumento más persuasivo de todo el escrito. Segundo argumento del gobierno de Joe Biden. Puerto Rico es un territorio y tanto la Constitución de los Estados Unidos como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha interpretado esa Constitución le da gran deferencia al Congreso a la hora de legislar y discriminar contra los territorios. De hecho, en esta sección del escrito, el gobierno enumera distintos programas que no aplican uniformemente a los territorios y te dice, por ejemplo, en Islas Vírgenes aplica una cosa, en Puerto Rico no. No recuerdo ahora exactamente, pero hay unos territorios que no tienen beneficios de desempleo. Hay otros territorios como el territorio de Mariana del Norte, que fue el último pacto y que ellos describen, el Departamento de Justicia describe como un pacto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de las Islas Marianas, que allí sí cobran el seguro social complementario, pero es porque está incluido en el pacto, ¿no? Y hacen toda esa historia, todo ese desarrollo. El tercer argumento, y es el argumento, este sí es no solo patético, es que este genera coraje. Y es que básicamente el Departamento de Justicia le está diciendo al Tribunal Supremo 7 años después de la aprobación, 6 años después de la aprobación de promesa, que el Congreso quiere que Puerto Rico sea un territorio que se autogobierne, el famoso self-rule del Estado Libre Asociado. Voy a leer la cita en inglés porque de verdad que cuando la leí casi me caigo del asiento. First, Congress could rationally conclude that these arrangements, el Estado Libre Asociado, promote Puerto Rico's ability to govern itself. Puerto Rico's status as a Commonwealth afford it a great degree of autonomy and self-determination. In particular, the Commonwealth functions as a largely autonomous fiscal unit. It imposes its own taxes in lieu of inapplicable federal taxes, receives the cover over proceeds of some federal taxes that do apply there, and decides for itself how to spend its revenues. How to spend the revenue it receives. Si el gobierno de los Estados Unidos hubiera hecho este argumento en el Tribunal Supremo hace 30 años, el Partido Popular estaría celebrando el 25 de julio, que es el mes que viene, con esta cita. Y tendrían esta cita en repeat y la pondrían en los billboards por todo Puerto Rico. Y en páginas de periódico, y olvídate que vive Lela, como dijo el presidente del Senado. Pero este argumento del Departamento de Justicia, a 6 años de promesa, que Puerto Rico no puede decidir cómo gasta su dinero. Puerto Rico no puede decidir qué hace con los recaudos de sus impuestos. Puerto Rico no puede decidir ni siquiera cómo organiza su gobierno. Pues me parece patético que el Departamento de Justicia se atreva a poner eso por escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo presumo que cuando le toque a Baello radicar su escrito y sus alegatos y a los abogados de Baello, que son muy buenos abogados también, no se crean que Baello está aquí peleando con una pistolita de agua, ¿no? Él viene listo para argumentar. Yo me imagino que esta parte la harán canto. Porque es que el gobierno de los Estados Unidos no puede, con una mano, darnos con el mazo de promesa y con la otra ir al Tribunal Supremo y decir, tribunal, déjenos discriminar contra Puerto Rico porque ellos tienen gobierno propio. Y por último, el argumento que hace el gobierno es que la jurisprudencia, lo que los abogados llaman el stare decisis, ¿verdad? Las decisiones anteriores, el precedente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y hay 2 casos de los 70,
Uno que tuvo que ver particularmente con el Seguro Social Complementario, pues la jurisprudencia del Supremo dice que sí, que se puede discriminar contra Puerto Rico, lo hemos escuchado antes. Obviamente son un argumento, yo creo, más pensado para el ala conservadora del Tribunal Supremo, que es la mayoría. El ala conservadora, en teoría, tiene una predilección por no cambiar precedentes. Veremos ahora cuando llegue el caso del aborto, que también está en agenda. Pero bueno, pues es el argumento que uno tiene que hacer, porque al final del día es más fácil pedirle al tribunal que no cambie nada que pedirle al tribunal que eche para atrás un precedente. Yo me sostengo en lo que dije ayer. Para mí esto es muy decepcionante. Ustedes saben que aquí hemos apoyado al presidente Joe Biden desde el principio. Ustedes saben que nos opusimos desde el primer día a la manera discriminatoria que el gobierno de Donald Trump trató a Puerto Rico, y desde aquí hemos estado dándole todos los días, cuando estábamos los domingos, cuando estábamos al mediodía, a las 5 de la tarde. Y para mí es completamente decepcionante este argumento. Y sí, claro, cambian el tono. Los alegatos del gobierno de Trump en estos casos, en el tribunal aquí en La Charlone y luego en Boston, eran mucho más racistas y eran mucho más fuertes y decían, pues yo, Puerto Rico es un territorio y yo hago con Puerto Rico lo que me da la gana. In so many words, es verdad. Biden no lo dice así, es más elegante y tiene mucho cuidado. No cita ni un solo caso insular, ahí no cita ninguno. Pero esa sección de que, bueno, pues es que esa es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, puedo discriminar contra Puerto Rico. Esa sección, lo que está debajo de todo eso, lo que la zapata de ese argumento, son los casos insulares. Que fueron los casos que permitieron en el mismo tribunal racista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX de los Estados Unidos. Ese tribunal racista, ese mismo tribunal puso la zapata de los casos insulares, zapata que hoy, 120 y pico años más tarde, todavía permite el discrimen contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. De hecho, esa decepción que yo tengo con el gobierno de Joe Biden con este asunto, no soy único. Las congresistas puertorriqueñas, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, emitieron declaraciones sobre la decisión del Departamento de Justicia de Joe Biden, y dicen ambas congresistas, we are deeply disappointed, estamos muy decepcionadas con la decisión del Departamento de Justicia de apoyar la constitucionalidad de una ley que claramente delega a los puertorriqueños a una ciudadanía de segunda clase dentro de los Estados Unidos. Cuando se trata de asegurar la paridad en beneficios federales para los territorios, esto es una oportunidad perdida para hacer lo correcto a nombre del pueblo de Puerto Rico. Esas son las palabras de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Yo me uno a esas palabras. No tengo mucha fe de este Tribunal Supremo, honestamente. Son 6 jueces republicanos, solamente 3 jueces demócratas. Pero, así como les digo una cosa, les digo otra. Esto no es un tema, la territorialidad de Puerto Rico y cómo el Congreso trata a los territorios. Esto no es un tema que divide la comunidad legal norteamericana como otros temas, como el aborto o los derechos estatales o los derechos a las armas. Así que pues uno no sabe por dónde puede salir el tiro una vez esos 9 jueces se sienten a deliberar. Y segundo, por lo menos hay un juez de los que nombró Donald Trump, el juez Gorsuch, que hizo toda su carrera antes de ser juez en temas de tribus, territorios y de reservaciones indias. Y ese juez, junto a la facción liberal del Tribunal Supremo, en una decisión hace 2 años, si no me equivoco, básicamente le otorgó a las tribus de Oklahoma casi la mitad del territorio del estado de Oklahoma, porque en algún momento en el siglo XIX el Congreso había firmado un tratado con esa tribu y después se pasaron el tratado pues por donde no les da el sol. Y el juez Gorsuch dijo que nosotros sepamos, los tratados entre las naciones soberanas nativas americanas y el Congreso son tan válidos como cualquier otra ley, y hasta este momento esa ley no se ha revertido. Así que quién sabe por dónde sale el tiro. Obviamente este es solo el comienzo, falta que ellos radique su escrito, por ahí vendrán decenas de organizaciones a radicar también amigos de la Corte, amicus brief, a favor o en contra de la posición del gobierno de los Estados Unidos, y también tendremos vistas orales, argumentaciones, etcétera. Seguiremos analizando este tema mientras hayan más y nuevos desarrollos. Vamos ahora a alto rendimiento con Edwin Ramón.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos. Don Edwin Ramos, cuéntame, ¿qué tenemos ahí? Oye, a pesar de lo que piensa todo el mundo, la NBA no se ha acabado porque LeBron se eliminó. No, eso, ¿Sabes? Porque eso pienso. Oye, ¿qué pera le dieron a los Bucks ayer? eso te iba a decir, el equipo de Brooklyn. Ya ellos no son tan novatos como para estar cogiendo esas pelas. Lo que pasa es que el equipo de Brooklyn está bien equipado. Okay, está bien equipado. Y desde el principio, bueno, no desde el principio de temporada, porque ellos se vinieron a montar, como decimos por acá, a mitad de temporada, cuando cogieron a James Harden, a Blake Griffin, la Marcus Aldridge, que se tuvo que retirar después, pero el equipo está bueno, el punto. Y ayer le ganaron 125-86, casi por 40 puntos. A Milwaukee, que son uno de los favoritos para llegar, pero tienen que pasar de Brooklyn primero. Y ahora Brooklyn domina 2-0 la serie. También ayer, el equipo de Phoenix, que fue el que eliminó a los Lakers, que nadie los ponía a estar ahí, le ganaron el primer juego a Denver, así que están... Y Denver quedó primero, ¿verdad? Sí, Denver fue... No, el primero que quedó fue Utah. Segundo Utah, quedó Denver. Okay. Pero esta noche, el equipo de Filadelfia, a las 7:30, se va a enfrentar al equipo de Atlanta. Y por la noche, a las 10, el equipo de Utah va a enfrentarse a el equipo de los Clippers en el primer juego de la serie. Así que la NBA está buena. Y van a ver cómo es, por fin un ganador diferente, que no va a ser ni LeBron ni Curry, porque por los pasados 10 años, Oye, es verdad, pasados 11 años, uno de los dos ha ganado. La final ha estado o LeBron James o Curry o los dos. Así que comienzo de década, comienzo con nuevo campeón. Cara nueva. Así es. Bueno, Edwin, gracias por estar aquí. Hablamos la semana mañana. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, martes de contingencia, ¿en qué es la que hay? Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Saludos, Luis. Saludos, Guario, y a todos y todas los que nos están escuchando. Sé que tienes episodio nuevo porque me salió la notificación unas horas antes de la entrada al aire. ¿Qué tienen en Plan de Contingencia? Hemos roto récord, 3 horas y media conversando Dios mío, con señor. Raúl Alzaga Manresa sobre violencia política en Puerto Rico, específicamente, ¿verdad? Una segunda edición enfocándonos en el terrorismo de derecha y el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Así que, sin nada, cuando tengan 3 horas y media que perder, pues ya saben, Plan de Contingencia en su aplicación de podcast favorita. Digo, pero en verdad que este tema es importante y la primera parte con Che Paralitiche yo la recomiendo. Obviamente no lo he escuchado todavía, pero ya lo escucharé y se lo comentaré. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, comencemos con el tema que ha dominado el último mes y con más intensidad la última semana, que es la entrada de Luma como operador del sistema eléctrico. De hecho, el gobernador Pierluisi se expresó, no había visto esta nota antes de que le enviara el rundown, pero dice Pierluisi que pide darle tiempo a Luma para resolver apagones y retrasos en las querellas. Lo que llevamos son 7 días. Los problemas de la autoridad, particularmente la fragilidad de la red, vienen de años atrás, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa. Lo que yo he visto es que ayer el 98.7% de los abonados de la autoridad tenían el servicio y 1.3% no lo tenía. Esos son 16.500 abonados. Antes de Luma tuvimos más de 30,000. Esteban, ¿esta semana es el principio del fin de Luma o son mero, como dice el americano, growing pains? Yo no puedo decir que es el comienzo del fin, porque esta cuestión de Luma era un proyecto natimuerto y se sabía los objetivos de esta administración y miembros que no necesariamente pertenecen a esta administración en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que esto es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Eso dice Pierluisi, sí, o sea que tú y Pierluisi están de acuerdo. Bueno, hay que ver, es solo el comienzo de qué. Ahí entonces ya se la diferencia entre lo que yo digo y lo que dice Pierluisi. Wario, ¿y tú cómo crees que el país está asimilando la entrada de esta empresa privada a manejar los asuntos eléctricos? Pues mira, yo creo que cualquier esperanza que estuviese sobre el tintero ante la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica se esfumó rápidamente por el proceso tan atropellado de transición. Un proceso que comenzó el año pasado, pero que desde el pasado 1 de mayo, en la Autoridad de Energía Eléctrica se le entregó completamente a Luma.
Y hemos visto que a consecuencia directa de esa transición tan atropellada que han recibido los empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, gran parte del país continúa sin luz. Y esas esperanzas que la gente tenía con la privatización, con la mejora del servicio, pues se fumó rápidamente. Y yo lo que sí he visto, ha sido a cientos, miles de personas en las redes sociales, con cualquier persona con la que tú hablas en la calle, molestas porque no han tenido luz, porque pasaron el fin de semana sin electricidad. A pesar de que Luma dice que se le restableció el servicio a más de 600,000 personas, todavía hoy hay sectores en Puerto Rico que no tienen luz desde el martes, desde el martes pasado. Así que estamos hablando de que este proceso ha sido un total fracaso y que la gente ahora está lamentándose después que una mayoría del pueblo, ¿verdad?, a través de distintos instrumentos mediáticos se le ha ido calcando la necesidad de la privatización. Han visto que hay que revertir y repensar realmente si la privatización de la autoridad era algo necesario y es viable, porque la realidad es que el sistema eléctrico de Puerto Rico es uno bastante complejo, y entregarlo de la manera en que se hizo, sin considerar a los empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, sin tener el personal necesario. Ahora mismo no se sabe cuántos celadores hay. Correcto. Y ese ha sido uno de los principales problemas para poder restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico. Para mí ha sido evidente el cambio en actitud en la forma en que las personas reclaman. Siento que el switch fue automático. Bueno, pues si toda la empresa privada, vamos a pedir. Y me parece interesante eso. Y también, yo lo dije ayer en el programa y hoy me reafirmo porque acabo de ver, por ejemplo, un tuit del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que los líderes electos, antes, bueno, pues Energía Eléctrica era parte del gobierno y todo el mundo resolvía, y tú tenías un alcalde de San Sebastián, pues, tratando de prender la luz, etcétera. Pero ahora esto es privado y todos los alcaldes están, mira, yo te ayudo a canalizar la querella, yo te ayudo a levantar, a quitar el teléfono de Luma, pero esto no es mi problema, y veo algo ahí. Claro. Que pueda haber porque antes el alcalde cogía y llamaba al ayudante o al director claro, regional y le resolvía claro, inmediatamente. Y eso ya no va a pasar. Correcto. Y también hay una realidad de la experiencia, ¿no? O sea, si hay un sector remoto en Manatí, por usar un pueblo de ejemplo, la brigada que lleva años en Manatí sabe cuál es el problema de ese sector. La brigada que está llegando nueva, pues le toca ahora aprender ese problema. Y lo otro que les iba a decir, la estrategia de relaciones públicas está a lo loco. Estoy viendo aquí un tuit de la cuenta de Luma, la oficial, porque hay una cuenta parodia, pero estoy en la oficial, y ellos están agarrando comentarios positivos, entre comillas, que la gente le pone, y usando y creando una gráfica y subiendo una foto. De aquí tengo uno de: gracias por restaurar nuestro servicio de luz, ahora podemos dormir y comer tranquilos. Muy agradecido. Saludos, Ruizu. No voy a decir el apellido de doña Ruizu, pero corillo de Luma, cójanse un break, resuélvanle a la gente, contesten las preguntas, pero no hay que estar dándose autobombos. Si estamos a 7 días y la cosa no parece ir bien, mal los veo si esa es la actitud, pero veremos. Entonces, vamos a cambiar el tema drásticamente en estos 5 minutos antes de la pausa y hablemos un poco sobre los partidos emergentes específicamente y el movimiento estadista. El domingo, el Nuevo Día puso en portada el ingreso de la doctora Sayira Jordán Conde, ex candidata a comisionada residente del movimiento Victoria Ciudadana al PNP, junto a la comisionada residente Jennifer González. Jordán dijo que su ingreso al PNP se debe a que es el único partido estadista en Puerto Rico. Y Esteban, más allá de específicamente esta acción de la doctora Jordán Conde, ¿es posible que haya un partido como intenta hacer Victoria Ciudadana o un partido que no exista hoy, que se pueda crear en Puerto Rico un partido con una coalición política de todas las preferencias de estatus, o simplemente siempre va a existir un partido estadista y siempre va a existir un partido independentista? Es que, para citar, ¿verdad? Voy a hacer como hacía Hugo Chávez, que citaba a Abraham Lincoln: una casa dividida sobre sí misma no puede permanecer de pie. Y la realidad es que, bueno, Victoria Ciudadana es un partido que se canta como la casa del pueblo, así que si cuentas a Victoria Ciudadana, de que se pueda formar, se forma, pero que dure más de un cuatrenio o 2 cuatrenios, ¿verdad? Con una estabilidad, ahí son otros 20 pesos. De acuerdo. Yo creo que es muy difícil, y fue notable en la campaña
que era incómodo para Victoria manejar su facción estadista, y ahora con la salida de Jordán Conde, pues solamente realmente queda pues el representante Márquez como el único estadista de alto perfil, y públicamente no se conoce diferencias que él tenga con el partido, pero me interesa ver privadamente cómo se está dando esa coalición y si en efecto de aquí al 2024 habrá un grupo importante de estadistas dentro de ese partido. Entonces, Guario, el ingreso de Jordán no solo fue simbólico, sino que ya está en los medios dando entrevistas y haciendo expresiones bastante reaccionarias. Por ejemplo, le dijo hoy a Noticel que no hay ningún tipo de complot en contra de ninguno de los delegados, refiriéndose a los congresistas cabilderos estadistas, específicamente Ricky Rosselló. El único complot que existió contra Ricky Rosselló fue en el verano del 19, cuando una minoría del pueblo, instigado por partidos extremistas de izquierda, que lo que quieren es la independencia, lo obligaron a salir de la gobernación. Yo le pregunto a todos estos estadistas que se expresan tan enfáticamente a favor de Rosselló ahora, ¿dónde estaban en el verano del 19? Dijo la doctora Jordán Conde. ¿Cómo queda Victoria Ciudadana después de esta salida tan pública de su candidata a comisionada residente? Pues mira, yo creo que lo primero, Sayira Jordán es parte de una nueva cepa reaccionaria dentro del movimiento estadista y del PNP. Eso es lo primero que tenemos que estipular. Y lo segundo es que cuando apareció la figura de Sayira Jordán, se mencionó muchas veces que esta señora venía con unas ideas bastante conservadoras en materia de lo que eran las protestas, ¿verdad? Una visión muy conservadora. Y de hecho, tan rápido como en el verano del 2020, ella hizo unas expresiones respecto al verano del 2019 que le llevaron, ¿verdad?, a coger su calentura en las redes sociales. Y yo creo que a nadie le debe sorprender, ¿verdad?, la actitud y la transformación de Sayira. Lo que sí me debe sorprender es la cantidad de personas que, con mucho respeto, ¿verdad?, se tragaron el cool aid de Sayira Jordán, porque fue mucha gente la que apoyó la candidatura de Sayira Jordán. Y yo creo que también eso nos lleva a pensar un poco y a repensar lo que es el discurso político electoral de Victoria Ciudadana como esta gran casa grande, donde las ideologías no importan y lo importante es desplazar el poder actual sin ningún tipo de lineamiento ideológico. Dicho eso, ¿verdad?, y también pensar que las ambigüedades en cuestiones ideológicas llevó a Victoria Ciudadana a tener dos candidatas abiertamente neoliberales en la papeleta estatal. Y yo me refiero a Alexandra Lúgaro y en el caso de Sayira Jordán. Ambas terminaron fuera del partido, una en Foundation y apoyando a la Ley 22, y la otra pues ingresó el fin de semana al PNP. Así que ciertamente dentro del imaginario político que intentó presentar Victoria Ciudadana como un partido nuevo, pues la realidad es que terminó siendo, por lo menos desde la perspectiva estatal, yo no vamos a pasar juicio sobre el trabajo legislativo, pero en la perspectiva estatal, pues ciertamente se comportó como lo que tanto criticó. Un partido más. De acuerdo. Eso es así, el que le gusta decir que todos los políticos son iguales, aquí tiene el ejemplo de que todos los políticos son iguales, incluso los que se pintan como diferentes. Y de hecho, para dejar el récord claro, Sayira sacó prácticamente casi todos los votos que sacó Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro sacó 170,000 y Sayira Jordán sacó 150,000. O sea que el voto íntegro se dio y le funcionó la estrategia. Al final del día son la tercera fuerza política hoy en voto íntegro y la gente votó por una candidata que era independentista supuestamente y una que era estadista supuestamente en la misma papeleta. Nada, obviamente esto sí nos va a dar mucho tema de que hablar, pero tenemos que ir a la pausa encima. Cuando regresemos en el panel de contingencia discutimos los resultados de la elección en el Perú. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa luego de esta pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos en este segmento del martes de contingencia. Y bueno, la semana pasada hicimos la previa de la segunda vuelta de las elecciones en Perú, que se celebró este domingo, y todo apunta a que el profesor Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Los resultados hace poco más de una hora antes de entrar al aire, con el 97.81% de las actas contabilizadas. Castillo lidera a Keiko Fujimori por apenas 0.46%, con el 50.2%
52% del voto versus 49.8% del voto. La jornada hasta la fecha ha sido pacífica y todo apunta a que se va a respetar el mandato del pueblo y que habrá transición en Perú, aunque ayer Fujimori ya comenzó a levantar acusaciones de fraude, etcétera. Por lo menos observadores internacionales y los amigos de Wario de la OEA han dicho que se trató de una elección limpia y que no hubo fraude, así que esperemos que así sea. Esteban, tu reacción a estos resultados tan apretados. Bueno, los pueblos despiertan y progresan. ¿Qué te puedo decir? Me sorprendió que hubiese, bueno, no, estoy con sentimientos encontrados sobre si me sorprendió o no me sorprendió que fuera una elección tan cerrada, ¿verdad? Sabiendo el historial de Keiko Fujimori y su familia y viendo cómo funciona todavía siglo XXI en Latinoamérica los discursos de miedo, ¿verdad? Fue una elección bien cerrada, bien cerrada. O sea, nosotros hablamos de la primera vuelta el día después, o sea, eso fue un domingo y nosotros hablamos ese martes de la primera vuelta donde quedaron Castillo y Fujimori. Si ese martes aquí o uno de ustedes dos o yo hubiéramos dicho que esto iba a acabar por menos de 0.5%, los dos hubiéramos dicho, imposible, no va a pasar eso. Claro. Pero evidentemente la campaña y la polarización, y hay que decirlo, el miedo al comunismo, o sea infundado, o sea demagogia, o la manera de decir que Perú va a ser el próximo Venezuela, surtieron su efecto, ¿no? Y para mí esa es la lección más grande de esta elección, que no importa que tú tengas una candidata que ha ido presa 2 veces, o sea, literalmente ha ido presa 2 veces por corrupción. Y está a punto de ir está acusada, a punto de ser Sí. acusada una tercera vez por corrupción, pero con el fantasma del comunismo, y uso la palabra fantasma con toda la mala intención, con ese fantasma nada más tú puedes lograr que casi una candidata con ese perfil salga electa. Y para mí eso no son buenas noticias. Entonces te pregunto, Wario, con esta mayoría tan ínfima y probablemente con una coalición de Perú y fuera del Perú, una coalición internacional en contra de Castillo, ¿tú crees que va a poder gobernar? Pues mira, yo creo que se le va a hacer bien cuesta arriba, sobre todo porque estamos ante una polarización donde el anticomunismo está muy presente desde los medios de comunicación hasta la oligarquía del país, y Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo, va a tener que sentarse a dialogar, ¿verdad?, con diversos actores políticos dentro del Congreso. Pero también es bueno recordar que el Congreso del Perú tiene una particularidad, y es que desde el año 2016 se encuentra literalmente inoperante por una serie de disputas políticas entre diversos partidos cuyas líneas principales son el antifujimorismo y ser fujimorista, ¿verdad? Como es el caso de Fuerza Popular. Y esas disputas, ¿verdad?, en torno a la figura de Fujimori han dominado y han dejado inoperante al Congreso, al punto que hay que recordar que Perú básicamente sacaron a un presidente, a Pedro Pablo Kuczynski, y que luego cuando llegó Vizcaya también tuvo un proceso en el que también sale de la presidencia. Así que ha habido mucha inestabilidad política en Perú los últimos 4 años, y yo creo que eso, ¿verdad?, va a dejar claro que la presidencia de Castillo, si finalmente ese es el resultado, que ha estado muy cerrado y todavía faltan unos votos por contar, sobre todo del exterior y una parte de la ruralía, pues va a dejar claro que va a ser una presidencia muy difícil, tanto para Castillo o Keiko, porque ninguno de los dos tiene mayoría. Estamos hablando de un país que está sumamente fragmentado, y es muy interesante ver el mapa para uno poder visualizar en qué consiste esa división, ¿verdad? Sobre todo porque es norte y sur. Correcto. El norte del Perú apoya completamente a Keiko, y el sur, que es más minero, agrario, rural, pobre, y pobre, naturalmente, está con Pedro Castillo. Y yo creo que eso es un análisis que hay que tener presente a la hora de entender lo que está pasando en Perú. Si yo fuera asesor de Castillo, yo le diría que la situación está muy compleja, que obviamente la mayoría ínfima él no tiene, en el Congreso tiene que negociar, que se enfoque en lo que él controla, y lo que él controla es que él es un político de un perfil completamente diferente, que se tome en serio y haga reformas
importantes en cuanto a la corrupción, el gobierno limpio, bajarse los salarios. Y quizás esto puede ser clichoso porque es un cliché, pero coger una hoja del libro de Pepe Mujica y copiarse de ese estilo presidencialista de ser definitivamente, una persona sí. sin lujo. Oye, ¿Qué que pasa? si se le Pusieron acabó cara a el los término, dos. se le acabó. Me pusieron cara a los dos aquí. ¿Qué pasó? Pero eso, o sea, realmente presentar una presidencia distinta en todo el sentido de la palabra, desde la imagen, los lujos, Correcto. los carros, los viajes, los salarios, etcétera. Esteban, ¿qué lecciones puede tomar la izquierda latinoamericana sobre los resultados de esta elección? Bueno, número uno, ¿verdad? Y como también lo vimos en Puerto Rico, repetido, y como hemos discutido en plan de contingencia, los apellidos importan, los legados importan, y la izquierda tiene que tener en mente que las campañas de miedo todavía funcionan. O sea, lograron meter el miedo del comunismo con un candidato que en un momento particular de su vida aparentemente perteneció a unos grupos de cazar comunistas, literalmente, ¿verdad? Cuando se comenzó la campaña internacional de miedo con el Sendero Luminoso y estas cosas, él tuvo que salir y decir, mira, no, yo era parte de los grupos que protegían a los campesinos y que me dedicaba a combatir contra ¿verdad? el Sendero Luminoso. Pero hay que estar muy pendiente a las campañas internacionales y montar contraofensivas con información, oiga, y con historia. Puede que a uno no le importe la historia, pero la historia siempre está ahí presente y siempre está ahí como referencia. Me gusta esa perspectiva. Yo estoy bastante claro que el fenómeno Donald Trump, el fenómeno Fujimori, el fenómeno inserte el nombre de su líder autoritario favorito, es global. O sea, esto no es aislado. Aquí hay personas, grupos, intereses y dinero que están haciendo estas campañas globales, y pues la contestación también tiene que ser global. Entonces, Guario, eso mismo, ya para terminar, la polarización en la región parece haber llegado para quedarse. ¿Tú crees que estamos entrando en una década de extremos políticos en la región, o hay esperanza de que surja un movimiento más multitudinario, más grande en alguno de estos países? Pues mira, parece que hay una reconfiguración de los actores políticos de lo que es la izquierda y la derecha. Estamos en el año del bicentenario de la independencia de gran parte de los países latinoamericanos. Así es. Y pareciera, ¿verdad?, que después de ese lapso de lo que era el chavismo, ¿verdad?, y su influencia política de esa nueva izquierda latinoamericana, que hubo un lapso, ¿verdad?, significativo donde nuevamente se volvieron a las políticas neoliberales. Pareciera que está ocurriendo lo inimaginable, ¿verdad?, que lugares como Perú, donde la izquierda no había logrado tener el poder, o incluso ciudades, en el caso de Chile, Santiago, Chile, donde el comunismo, ¿verdad?, personas vinculadas directamente a partidos comunistas han tomado el poder en sus ciudades y que han estado impulsando nuevas constituciones. Así que ciertamente el panorama político se ve muy interesante. Y también, ¿verdad?, y quiero añadir aquí el asunto de que tanto México, recientemente en estos días, a través de su ministro de Exteriores, y el caso de Salvador, se unen también a la larga lista de países que han estado cuestionando el Washington Consensus de la OEA. Que eso también es importante tenerlo presente, porque la OEA parece ser que ha estado perdiendo el poder y la supuesta o falsa moral que tenía para hablar sobre los problemas latinoamericanos. Y eso es algo que yo no lo había visto en la década pasada, y que parece que en esta década va a marcar el rumbo de la política latinoamericana, el cuestionamiento a la OEA y a Estados Unidos. Pues sin duda el escenario que Wario nos plantea es un escenario de nueva década, nueva fuerza. Veremos si así es. Wario, Esteban, gracias por estar aquí otro martes. Creo que los veo el viernes, ¿verdad? En persona. Sí. Ah, pues qué bien, pues los veo el viernes. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Raseado sabe el podcast Plan de Contingencia, su aplicación de podcast favorita. Y quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos.
Pensionados realizan vigilia para exigirle al gobernador que firme la ley de retiro digno antes de que venza el plazo, mientras en la legislatura habría suficientes votos para ir por encima de un veto. Atención conductores, a partir de las 9 de la noche reinician trabajos de rehabilitación en el Expreso Las Américas en ambas direcciones. Federación de Maestros pide que caiga todo el peso de la ley contra exsecretaria de Educación Julia Kelleher tras declararse culpable de corrupción. De Florencia García Melazo, usted escucha Radio Isla 1320 y nos sintoniza a través de radioisla.tv. La hora, las 5:52.